Avanti, muchachas. 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 Somos Avanti Muchachas y lo que buscamos es ir para adelante. Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos. Bueno, hablemos del sexismo en el deporte. Al hablar de sexismo, hacemos referencia a la discriminación basada en el sexo. Esto pasa cuando nos basamos en los estereotipos y prejuicios que están preestablecidos en la sociedad. Entonces la mujer tiene que hacer ciertas cosas por el simple hecho de ser mujer y el hombre tiene que hacer cosas por el simple hecho de ser hombre. Desde ya que esto está relacionado completamente con el machismo, porque hay una tendencia a que la mujer débil no pueda hacer ciertas cosas, mientras el hombre fuerte sí. Entonces, al fin y al cabo, esto termina perjudicando tanto a hombres como a mujeres, porque a raíz de este sexismo, ambas partes se encuentran limitadas a realizar ciertas actividades. Si bien hay una notoria desigualdad y creemos que hay un porcentaje más en el que se afecta a la mujer que al hombre, afecta a ambas partes. Entonces, en este episodio vamos a hablar específicamente del sexismo en el deporte, ya que es algo que vemos muy frecuentemente y generalmente no nos cuestionamos. El problema acá es que el deporte sigue siendo un espacio marcadamente binario. Claro, como vos bien decías, el hecho de que sea marcadamente binario es que es una cosa o la otra, y para hacer una cosa o la otra tenés que formar parte de estos como dos perfiles, hombre, mujer, y seguir básicamente lo que, bueno, de manera estereotipada está asignado para vos. O sea, la mayoría de los deportes asignados a mujeres, vamos a ser francas acá, son aquellos que no requieren violencia. Por el contrario, básicamente vamos a decir que se requiere sutileza para llevar a cabo algunos de estos deportes, por ejemplo, baile, gimnasia artística, yoga, patinaje artístico, y también muchos más que están relacionados con la figura de la mujer. O sea, hay otros que se relacionan con la figura de la mujer, estereotipada, pero los mencionados son aquellos que quizás en el estereotipo del hombre jamás podría encajar, y acá estamos hablando de la limitación. O sea, un hombre jamás podría hacer patinaje artístico, no sé, hockey también, quizás, baile, todo lo que tenga que ver con un deporte un poco más femenino. ¿Qué es lo femenino, no? Claro, ¿qué es lo femenino? ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino? ¿Y de dónde sale todo ese perfil? Otra cosa que queremos aclarar es que nos vamos a centrar bastante en el fútbol, en el deporte del fútbol, porque es el deporte que hacemos nosotras, pero vamos a hablar bastante también desde nuestra perspectiva y desde nuestra vivencia de lo que fue también conseguir un espacio de fútbol, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ir por partes. Bueno, en las escuelas el deporte es un tema que deja bastante que desear, ¿no? Por el hecho de que ya desde chiques nos enseñan que no podemos hacer deporte todos juntos, y entonces nos separan nenas y nenes, binarismo, y además no solemos tener las mismas actividades las mujeres que los hombres. Las mujeres se nos suelen relacionar con el hockey y a los hombres con el fútbol. No sé, o sea, yo solo fui a un colegio, así que no tengo una amplia experiencia en instituciones, pero por lo menos en la nuestra era como que ambos podían hacer handball y vóley, pero solo las mujeres podían hacer hockey y solo los hombres podían hacer fútbol. Entonces ya hay una cuestión de cada uno tiene su deporte asignado y no podés romper con ese molde. Exactamente, no te puedes ni juntar ni romper con ese molde y querer jugar otra cosa. O sea, eso jugás a eso o nada. O sea, crecemos entendiendo nuestro lugar y posición con respecto al deporte. Es una norma que se entiende como lógica, indicada y correcta, ¿no? Que nos da la institución y que es así. Y lo que queremos decir que al seguir fomentando esta división, inconscientemente estamos limitando las posibilidades de las actividades de las niñas en la infancia, y que después
repercuten en el futuro, ¿no? Esa como debilidad quizás por querer mostrar interés en otra cosa, sentirse limitada. Así que nos alimentamos con ese miedo, crecemos con ese miedo absurdo de no encajar en esas normas y de querer hacer algo distinto, ¿no? No poder decir que te gusta otra cosa, que en realidad no te debería gustar porque estás socialmente estigmatizado. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál sería el problema, el miedo? O sea, no querer infancias libres y felices, que un niño pueda hacer de manera libre el deporte que quiera y ser feliz con eso. ¿Cuál sería el miedo que nos aterra tanto? Entonces lo que suele pasar es el hecho de que si cuando a un niño le interesa un deporte que no le corresponde a su sexo biológico, es como que terminamos etiquetando y discriminando a ese niño por lo que le gusta, por no encajar en los estereotipos. Y bueno, es algo que podríamos empezar a cambiar. De hecho, hoy en día, si nos aparece un niño que le gusta el ballet, como que por más deconstruido que estés, te va a llamar la atención porque es algo Claro. que no sé, descuajeringa nuestros cerebros, ¿viste? La norma, digamos, con la que crecimos, es como Claro. te da, qué valor que tiene para querer hacer ballet, ¿no? Exacto, y Qué no valor que debería. tiene, claro, para decir que quiere, no sé, estar en otro deporte en el cual no encaja hegemónicamente. Entonces, esta división que fomentamos o que se fomenta en el colegio, entendemos que es correcta, porque dada la institución, entendemos que está bien y que tenemos que seguir, y quizás no hay un argumento muy, muy válido al respecto, sino que de manera generacional se fue proyectando y recaemos en la repetición de un patrón socialmente construido para seguir como unos perfiles quizás estratégicos en algún punto. De hecho, uno de los testimonios que recibimos en Instagram hacía referencia a esto que pasa en los colegios. Era una chica que contaba que en el colegio le molestaba tener opciones diferentes que la de los varones, que en el country le pasaba lo mismo, no podía entrenar ciertos deportes porque solo lo hacían los varones. Y en los recreos también, tener que dejar de jugar al fútbol porque no era de chicas y tener que tener una charla de chicas, estar sentada en vez de poder hacer un deporte. Es tremendo como los estereotipos que hablamos, que creo en el segundo episodio, tercer episodio, Sí. como que es algo que se sigue repitiendo en cada ámbito que vamos viendo. Y Claro, contaba, exactamente. dice, en los últimos años del colegio me hacían entrenar handball con mujeres más chicas en lugar de dejarme jugar con varones de mi misma categoría que además eran mis amigos. Entonces, No, qué locura. es priorizar el sexo que la categoría, ante la categoría. Entonces quizás a ella le hubiese servido mucho más para mejorar deportivamente, para seguir aprendiendo, estar con alguien de tu misma categoría, de tu mismo nivel, que estar con gente más chica, pero claro, tenés que estar con una persona de tu mismo sexo. Es un tanto absurdo. Es un tanto absurdo y también te da mucha como impotencia, ¿no? Estar ahí, decir, y quizás también lo que decía de los recreos, ¿no? Ser tildada o tildado de tal cosa por querer hacer algo distinto, por no encajar. Encima más que en el colegio, cuando sos más chique, como esa querer encajar, digamos, el concepto de encajar en algo, y te lleva a quizás limitarte en muchos aspectos, y uno de ellos es el deporte, que aunque parezca algo quizás que no nos damos cuenta o que no tiene importancia, eso repercute también cuando sos mayor, y lo asumís como una realidad, como una norma que tenés que seguir y que está bien, y como decíamos antes, que quizás no tiene un argumento válido, y después salen estos testimonios que vos decís, esto le afectó a la persona. Te sentís inferior, sentís que tenés un trato distinto, que en sí es verdad, es esto. Otra consecuencia que genera el hecho de esta división en los colegios y que después se termina viendo en general en la vida, en todos los deportes, Claro. es la fragilidad masculina, que es algo de lo que aún no hemos hablado mucho, pero es esto Lo de que... haremos en algún momento con más hincapié. Pero es el hecho de que el estereotipo de varón hegemónico incluye que le gusten los deportes. En nuestra cultura es particularmente fútbol o rugby, pero entendemos que en otras no. Y además también como una brutalidad, una violencia para llevar a cabo estos deportes con la justificación de que es hombre, que es fuerte, que puede hacerlo de esta manera. Entonces, la fragilidad masculina
se muestra cuando a uno de los compañeros en el colegio, o más adelante en la vida en general, no le gustan estos deportes o no le gusta el deporte en general. Entonces empieza toda una burla, una discriminación, porque esta persona no encaja con el varón hegemónico que le gusta el deporte y la violencia, entonces es como surge la burla. Lo mismo pasa también cuando un compañero, en vez de hacer un deporte tradicionalmente hombre, quiere hacer uno tradicionalmente mujer, por ejemplo, Claro, gimnasia, lo que totalmente. hablábamos antes. Entonces como que la masculinidad es tan débil que existen varones que no se animan a realizar la actividad que les gusta, o también existen varones que no pueden hacer la actividad que les gusta porque no dejan que lo haga. Claro, está como toda esa imagen que no hay que romper, esa norma que hay que seguir, y ese miedo, como veníamos hablando, que es un poco triste, ¿no? Te da un poco de impotencia, el miedo de que quizás padres y madres no quieran que su hijo no cumpla con las normas o lo vean como distinto, se sientan decepcionados, que es muy triste ver eso y ver cómo un niño quizás no puede ser libre en sus elecciones, porque se ve que eso nace desde un principio y repercute en la infancia. Así que es algo bastante importante esto, sobre todo lo de los deportes en el colegio, porque abre a un abanico de alusiones y de cosas que en un futuro pueden repercutir en otras acciones y otras actitudes. De hecho, además, probablemente es como que los padres acá tienen una gran influencia por el hecho de que ningún niño nace con estos conceptos en la cabeza. Entonces, si vos desde que son pequeños le estás marcando cuál es el deporte, la actividad que tienen que hacer simplemente por su sexo, ya ahí ya determinaste seguir con este estereotipo. Sí, es muy cruel esta estigmatización que se hace, ¿no? Y muy violenta. Y se señala con mucha maldad, quizás a quien elija o se corra de la norma socialmente establecida. Entonces, yo quiero hacer mucho hincapié en esto. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el mayor miedo de que una persona no siga ese tipo de normas, ¿no? Nos preguntamos también un montón de otras cosas, que son, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de canciones de cancha incluye metáforas relacionadas al sometimiento sexual? ¿Por qué se habla de poner huevo? ¿No? Porque la forma de ofender al rival consiste en juzgarlo de homosexual, que lo hemos visto en un montón de lados, un montón de expresiones, o de mujer como parte de debilidad o rasgo negativo, digamos, juega como mujer, o no sé, también juzgarlo por ser homosexual. Esto forma parte de un insulto. Bueno, y relacionado con la homosexualidad está el hecho de que en general los varones que hacen un deporte que les corresponde socialmente esconden su orientación sexual. Justamente el hecho de que una forma de agredir en los deportes sea relacionada, y en la vida en general, porque no es solo con los deportes, pero No. que el hecho de que una forma de agredir sea diciéndote puto, por dar un ejemplo, hace que las personas quieran tipo esconder lo que realmente son, lo que les gusta, o sea, nadie tiene que venir a decirme, che, Flor, soy gay, no, desde ya, hacé de tu vida la que quieras, pero es como que, voy con el ejemplo para que se entienda mejor. Sebastián Vega, jugador de básquet argentino, a principios de este año, creo que fue en marzo, hizo pública su orientación sexual. Para hacerlo, subió una carta a Instagram y generó furor en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y es tremendo porque él en la carta es como que iba diciendo, se lo empecé a contar primero a mis papás, después se los conté a mis amigos, después fui y se lo dije al entrenador, después se lo dije a mi compañero, a mi otro compañero. Y es como el hecho de, primero, nosotros, esto también, tema de otro episodio, ¿no? Pero nosotros no andamos revelando, che, somos heterosexuales. Entonces, ¿por qué le estamos poniendo un peso al pobre pibe a que tipo ande contando qué le gusta o no le gusta? Eso por un lado. Y por el otro, llamó mucho la atención algunas frases que decía que eran, quería encajar y quería ser normal, o sea, haciendo referencia a que la normalidad es ser heterosexual, o sea, llegó a tal punto que le hicimos sentir al chabón que ser normal era ser heterosexual y que él no era normal. Después dijo, consideré... Y que tenía que hacer una carta para, nada, explicar, ¿viste? A quién le debe esa tal explicación y por qué. Totalmente.
Después dijo, consideré retirarme del básquet, tenía miedo de quedarme sin trabajo. Entonces también hay como un punto en el que él construyó su vida profesional y entonces tenía miedo que al contar, al revelar su orientación sexual, todo lo que había construido podía ser tirado abajo. Claro, exactamente. Como que acá se representa mucho el miedo a ser visto diferente, a ser señalado, o sea, a ser tratado de forma distinta tanto en el deporte como también vemos sus familiares, ¿no? Su círculo más cercano. Entonces, estamos también, en algún punto estamos haciendo alusión de que no poder hacer, no sé, un mismo deporte o una misma actividad por la orientación sexual de una persona. O sea, en qué momento esto puede ser válido, cómo hacemos que esto le pueda generar una traba a una persona. Es tremendo lo que le pasó a Sebastián. Y también debe haber millones de ejemplos y de personas que quizás se encuentren en la misma situación. Bueno, y volviendo al tema del fútbol, así como nadie nace siendo machito, tampoco nadie nace sabiendo jugar al fútbol. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que un hombre juegue al fútbol y que una mujer juegue al fútbol? Básicamente la diferencia está en que al hombre, por estereotipo, nace, pum, viene el tío con la camiseta, se la regala, el pendejito ya queda marcado de por vida con el equipo del Claro. placer, y el primer regalo que le van a hacer, o el segundo, porque el primero fue la camiseta, es la pelota. Mientras que cuando naciste vos, José, a vos lo primero que te regalaron fue un peluche rosa. Entonces, básicamente, esa es la diferencia. La diferencia está en cómo construimos la masculinidad del hombre. La construimos desde pequeño, el pendejito nace con la pelota abajo del brazo, nosotras no. Entonces, venimos luchando históricamente para poder también agarrar otros deportes. Acá estamos hablando específicamente del fútbol, pero en general, que venimos luchando para también que también nos pertenezcan. Claro, como bien decías, el deporte femenino es una lucha histórica, ¿no? Las mujeres, como en muchos aspectos de la vida, tuvieron que abrirse paso a su ejercicio, al ejercicio de varios deportes, debiendo derribar muchas trabas, porque partamos de la base que en principio la mujer no podía jugar un deporte, no podía hablar de ciertas cosas, no podía hacer ciertas cosas. Ahora nos vamos a concentrar, como dijimos, en el fútbol. Pero acá se pueden notar un montón de diferencias y lo que tuvo que vivir la mujer a lo largo de todas las generaciones y las luchas que todavía le queda por manifestar. Por eso podemos notar diferencias también por el hecho de que por muchas generaciones no le permitieron formar parte del deporte. Entonces podemos decir que no tuvieron la misma ventaja, el mismo punto de partida para poder aprender, haciendo que la mujer se tenga que rebelar por el solo hecho de querer jugar un deporte y ser tratadas de la misma manera. O sea, no hay ninguna relación biológica, eso también queremos hacer hincapié, con respecto a las capacidades. Esta fue una construcción social que de a poco se supo cuestionar, pero que hasta el día de hoy se refleja hasta en los ámbitos profesionales. Mientras hablabas me acordé que una vez, nosotras jugamos un torneo de exalumnas del colegio. Una vez me enteré que un pibito, como que corrió el rumor de que yo era malísima. Y No, a mí me reafectó, obviamente. Acá no y sé más por esa qué, edad. no sé por qué lo estoy haciendo público, pero es como el hecho de, claro que voy a ser malísima si vos, que no sé, ponele que tenía 16 años, él tenía 16 años, le dieron la pelota cuando nació, son 16 años de jugar al fútbol, yo llevaba medio año de jugar al fútbol. Claramente, Claro, tipo, ¿con qué ojo me estás mirando? Tipo, ¿estás siendo objetivo a la diferencia que tenemos? ¿Estás, tipo, viendo Claro. que tu masculinidad la construyeron desde que naciste y la mía, tipo, bueno, mi masculinidad no? Mi participación en el fútbol se creó meses antes de que hagas ese comentario. Como, Claro, y sos más sensible a recibir también ese tipo de críticas. O sea, la esa. mujer en sí es más sensible por querer jugar ese deporte, jugar fútbol o cualquier otro deporte que está relacionado con la masculinidad de la que tanto hablamos, y es mucho más, sos mucho más sensible a ese tipo de críticas, Y de hecho sos, tipo, que te señalen. obvio, es que además sos más sensible porque es el famoso chiste, es tipo, jugás como mujer, corres como nena, tipo, tenés... ¿Cuántas veces nos dijeron en los entrenamientos, Jo, que
que tipo, que nosotras había que enseñarnos de tal manera porque hacíamos tal cosa y que los hombres no. Total. Tipo, Total. como- Hasta en las cosas igual físicas de, no sé, por ejemplo, las flexiones o cosas así también, era como muy notable la división. Y habiendo jugado, nosotras jugamos también entrenamos de manera mixta, no solo con mujeres. Mm. Entonces ahí se notaba muchísimo el trato, la diferencia de trato que hacían con nosotras cuando jugábamos un partido y hasta cuando entrenábamos. Nos explicaban de forma distinta, se hacían Es referencia que a lo que encima de nosotras hacíamos de repente forma distinta. empezás a ser tonta, ¿viste? Como no entendés Total, nada y te lo tenemos total. que explicar súper claro porque vos no naciste con la pelota bajo el brazo. Tipo, ese es el concepto. Es tipo, Exacto. como está esta tendencia a que seas inferior, entonces a podemos hacer los chistes, a podemos tipo tratarte distinto, qué sé yo. O bien en los torneos de fútbol, los mundiales de fútbol, onda, los torneos femeninos no tienen el reconocimiento que tienen los torneos masculinos. No, no se le da lugar. No, a los torneos femeninos no se les da lugar. Y no se los mira con la misma euforia tampoco. Porque nos criaron así, nos enseñaron que los únicos que pueden hacerlo, los únicos que aparecen en pantalla, son ellos, ¿no? Por eso cuando uno dice, hay una pregunta que dice, ¿te gusta el fútbol o te gustan los hombres jugando al fútbol? O sea, alguien se sorprende con esa pregunta y se trata de justificar la respuesta, pero en sí es eso, nos criamos con esa imagen. Para poder mostrar en carne y hueso, en experiencia, todo esto de lo que estamos hablando, invitamos a Carito, que entrena con nosotras, y que en el 97 y en el 98 jugó en la primera All Boys, cuando ella tenía 15 años. Así que la escuchamos. Recuerdo que me pasó cuando jugaba en Barracas, había un director técnico que una chica me enteré que se fue porque el chabón le tocaba la cola. O sea, ¿viste así una palmadita en el culo? Bueno, así. A mí nunca me lo hizo, pero después sí, por ejemplo, nosotras cuando jugábamos en All Boys, a nosotros nos daban la ropa en lo que dejaban los hombres, los harapos que dejaban ellos. O sea, imagínate hombres, usaban para mí, que tenía 15 años, XXL. Por ahí no hubo un tema como en el otro club, pero ponele, te dejan así, viste, ellos son la prioridad. Vos sos nada, lo que te queda te lo dan. De hecho, los partidos, una vez, desde AFA todo esto, mira lo que te digo, una vez empezaba un campeonato, de eso estábamos hablando, empezaba un campeonato, el mismo día que la selección argentina jugaba el Mundial, jugaba contra Holanda, que quedamos afuera, que echaron al burrito Ortega. Ese mismo día que se jugaba el partido, nos pusieron a nosotros fecha para jugar. Y no sé si teníamos que jugar en Loma de Zamora, en Moreno, en Catán, no sé, una cosa así, o con JJ Urquiza, ¿no? Eso no lo recuerdo. Y pedimos un flete. No nos quería llevar nadie. A ver, estaba jugando la selección. Y encima la selección perdió. Eso hacía AFA también. O sea, imagínate que si no juegan, si juega la selección no juega nadie. Bueno, nosotras sí empezamos el campeonato. Y llegamos como 15 minutos tarde, a todo esto le avisábamos al árbitro y a la gente del otro equipo que estábamos en camino, que nadie nos quería llevar. En flete fuimos y no, el árbitro suspendió, llegamos y nos suspendió el partido, no nos dejó jugar, pero así de tragicómico era lo que nos tocaba a nosotras. Yo te estoy diciendo que empezaba nuestro campeonato de AFA el día que jugaba la selección argentina contra Holanda a los cuartos de final. Una falta de respeto total. Era todo a pulmón, nadie nos daba nada. Y alquilábamos la cancha nosotras para jugar, para entrenar. Todo siempre fue así, organizándonos en autos y para ir a entrenar o para ir a los partidos. Cuando jugábamos, le quedaba cómodo a la televisión, jugábamos en la cancha del Boys de local, era re cómodo, estaba Goico, me acuerdo, relataba los partidos, y cuando no les convenía o jugaba la primera del Boys, nosotros hacíamos de local en la cancha de la Madrid, que está ahí la cárcel de Devoto. Una compañera mía que era delegada, una amiga delegada en esa época nos contaba que iba a la cárcel a buscar a un policía, porque ni eso nos ponía el club a veces. Entonces, bueno, ya que vas allá, anda a pedir uno allá. Y tenías que pedir y pagarlo nosotros. Tuvimos 2 temporadas, 97 y 98, ya después fue insostenible económicamente, porque era pulmón, todo nosotras. Y bueno, nada, y se disolvió al Boys, pero ninguna vivía de esto. No existía eso bajo ningún punto de vista. Creo que las de Boca y las de River cobraban viáticos. Mirá, ni siquiera era un sueldo, eran viáticos. Yo con 15
iba a la escuela, pero todas trabajaban. Y así fue toda la vida hasta hace un año que empezaron a pagarle algunas, pero no había un sueldo para nadie. Nosotros que pagamos como una cuota mensual para jugar al técnico y qué sé yo, una cosa así, de ahí salía un fondo y le dábamos a unas chicas que vivían en Merlo, eran como 6, bien de potrero, jugaban y las teníamos que bancar, entonces le dábamos a ellas unos viáticos, pero era a pulmón, eran bolsillos nuestros. No había nada, ni pelotas nos daban. Habían dicho, yo me acuerdo que la FIFA había mandado 1 millón de pesos, dólares en esa época, para el fútbol femenino en Argentina. Preguntá a la Grondona, porque yo no la vi. Pero bueno, ahora por suerte está cambiando eso. Espero que a futuro sea otra cosa. Porque ellos sí, nosotras no. En un montón de situaciones de la vida. Bueno, tremendo. O sea, súper interesante. Mil gracias, Caro, por contarnos tu Una experiencia. genia. La verdad que es tremendo la situación que tienen que pasar las mujeres. O sea, ahora está cambiando, ahora vamos a contar bien, pero la situación que tuvieron que pasar para poder jugar, ¿no? Como para poder seguir con tu pasión, tener que pasar por un montón de situaciones donde te das cuenta que no sos la prioridad, donde tenés que darlo todo vos, nadie da nada por vos. Todo a pulmón, como decía bien Carito, ¿no? Que a lo largo de, podemos decir, su carrera o su experiencia, todo fue muy a pulmón, nadie les dio nada. El hecho de la diferencia bien marcada entre los hombres y las mujeres que estaban en la misma categoría, al fin y al cabo, pero que ellas no eran remuneradas, que ellas tenían que hacer, bueno, vuelvo a repetir esta frase, todo a pulmón, tenían que poner todo ellas, cómo estaban de segunda, o sea, las camisetas, no había camisetas para ellas, las camisetas eran las camisetas de los hombres que ya no utilizaban más, que, o sea, esas diferencias que por más mínimas que sean, te muestran el trato que en su momento tuvo que vivir. De hecho, que en un torneo de primera división te pongan un partido el mismo día que un partido del Mundial, es algo que no, es impensable, como es algo que Claro, no realmente... solo por el hecho de que no podían llegar tampoco, ¿quién las iba a llevar el día del partido? También es impensable, ¿no? No tener esa capacidad de empatía, o sea, ni siquiera empatía, porque puede o no jugar al fútbol, pero ¿por qué ellas no podrían ver el partido? O sea, también eso es algo que te da mucha bronca. Lo de la cancha es algo que sigue pasando, ¿viste? Que ella decía que dependiendo de si jugaba al Boys o no, era si ellas jugaban en la cancha o si iban a jugar a la cancha de la Madrid. También es lo mismo, es como que hoy en día depende, es como no van a habilitar, son muy pocos los casos en los que habilitan el estadio principal para que puedan jugar ahí las chicas, como que es tipo, tuve que ir a ver a Boca femenino a Ezeiza, al predio de Ezeiza. Me contaste, sí, Es una locura. como, onda, no me cuesta nada ir, desde ya fui, pero ¿desde qué punto estás promoviendo si vos mandás a jugar a Ezeiza, un lugar que no es tan a mano, no llegas en subte, ¿entendés? Tipo, ¿cómo estás promoviendo vos el fútbol femenino si mandás a jugar a esos lugares? Claro, da cuenta del plano en donde lo ubican, ¿no? También. Y una cosa que me parece muy importante mencionar es sobre la naturalización del acoso dentro de los equipos de fútbol femeninos. Es algo que también mencionaba, que ella lo veía como algo normal, algo que quizás nunca se percató, y después con el tiempo se dio cuenta que había algunas situaciones que sí llamaban la atención, porque eran acoso. Eso también me pareció algo que me impactó, ¿no? Porque hasta el día de hoy debe haber muchas historias parecidas. Nosotras tuvimos la suerte de que no nos haya pasado, pero sabemos qué pasa y mismo Caro nos lo contó. Bueno, nuevamente el acoso sexual sigue presente en nuestros episodios. Bueno, a raíz de esto también es importante hablar que en marzo del 2019, o sea, el año pasado, se anunció la profesionalización del fútbol femenino. Si bien es un gran paso, es algo realmente que vamos a apreciar, también hay que tener en cuenta que esto ocurrió casi 30 años después de que se diera inicio al primer torneo de primera división femenina. Es decir, que Claro. por casi 30 años las futbolistas no fueron remuneradas de la misma manera que sí lo fueron los jugadores. Que, aclaración, sigue sin pasar desde ya porque Claro. si bien tienen contratos, la mayoría de las jugadoras cobran lo que cobra un jugador de la primera C masculina.
Entonces, bueno, esto pasó en el 2017, a raíz de un paro laboral que hicieron las jugadoras. Se logró jugar partidos internacionales, más amistosos, entrenar en el predio de Seiza, que aumenten los viáticos, o sea, venían logrando cosas, y recién, como dije, en el 2019 se profesionalizó. ¿Qué significa esto? Que se dan a cada equipo 8 contratos de base por el periodo de un año. Entonces, bueno, sí, es un gran cambio, es un avance, pero a pesar de ello sigue habiendo notorias desigualdades, como la carente televisación, o esto que ya decíamos, que no habilitan los estadios, o el diminuto sueldo que tienen comparado a los jugadores masculinos. Nadie habla de que Argentina le ganó 4-1 a Inglaterra en el 71, llegando a ese mundial sin entrenadores, sin médicos y sin botines, pero claro, todos hablamos de que en ese mismo estadio, 15 años después, Maradona consagró la mano de Dios. Entonces, nuevamente, ¿qué onda? Tipo, las Ahí vemos la prioridades, diferencia. sí, la Exactamente. visibilización, es muy evidente la desigualdad. Exactamente. Y bueno, también podemos hablar mínimamente de nuestra experiencia con el fútbol a la hora de buscar un lugar en donde entrenar. Lo que nos costó encontrar un lugar para entrenar fútbol es una cosa innombrable. Encontrar un grupo que nos acepte y que tenga horarios que hasta el día de hoy no son equitativos con respecto al grupo masculino, es algo que también da cuenta de esta desigualdad. Porque encima sí, obvio que hay donde entrenar, cada vez hay más lugares, pero era como, o vas para jugar en primera división, que no era nuestro caso, o Claro, tenés que encontrar un lugar, que eso es lo difícil, como encontrar un lugar que acepte tus carencias deportivas, porque repito, no nacimos con la pelota bajo el brazo, entonces como que nos costó una bocha, y encima del lugar que encontramos, que nada, lo queremos y la pasamos bomba, pero es evidente que al fútbol masculino se le dan muchas más horas que al fútbol femenino. Claro, muchas más herramientas, ¿no? Tiene como una ventaja que es notable. Aún así, queriendo mucho el lugar en donde entrenamos, quizás estas diferencias se notan, aunque de a poco vamos como ocupando un poco más de territorio y también creciendo en ese sentido, porque la cantidad de mujeres con las que entrenamos, eso te da cuenta de que esto tiene que cambiar, de que la diferencia tiene que cambiar y merecemos también el mismo trato. Somos un montón en nuestro equipo. Bueno, y obviamente ya los comentarios de los que ya hablamos y el hecho de que se desvaloricen y se juzguen nuestros conocimientos y nuestras habilidades, como el famoso vos no podés opinar de fútbol, y que encima te pasa desde que me lo diga el pendejito que no me importa, hasta que me lo diga alguien que sí te importa, entonces es muy difícil como querer romper con el estereotipo, a veces se torna complicado porque son más los obstáculos que capaz la satisfacción que terminás teniendo después de hacerlo. Claro, esa prioridad marcada de poder o no opinar sobre algo que te interesa de la misma forma o con la misma pasión, también te da mucha, mucha impotencia. Bueno, a pesar de todo lo mencionado, hubo cambios en el deporte relacionados a la igualdad de género, y por eso invitamos a Toto Gallegos, que es hermano de Flor, que se interesa mucho por el deporte, y nos va a contar algunas cosas que se destacan acerca de la búsqueda de la igualdad. Bueno, chicas, antes que nada, gracias por el espacio. Si bien todos sabemos ya que en los deportes en general, principalmente en la Argentina y todo lo que es América del Sur, hay una desigualdad importante, yo creo que durante el último tiempo, más que nada los últimos 10, 15 años, hubo un avance general en lo que es el deporte. Nos pasa mucho, creo, en general, de hacer referencia solo al fútbol o como eje principal el fútbol. Creo que como punto de partida, porque es un deporte que durante mucho tiempo estuvo muy masculinizado, pero bueno, también está bueno mirar otros deportes. Hay otros deportes en donde ya está muy naturalizado que haya al mismo tiempo una competencia de hombres y de mujeres, como puede ser en el tenis, que hace muchísimo tiempo que sucede. Más allá de que definitivamente en el aspecto económico un tenista gana mucho más que una tenista por ganar un campeonato, pero bueno, creo que a comparación del rol o la
sí, del rol de la mujer dentro de otros deportes, no hay tanta diferencia, por así decirlo. En cuanto a lo que es referentemente en Argentina, o lo que sucede en la Argentina principalmente, pasa mucho como en la cancha en general, en lo que es un partido de fútbol, se traslada a lo que sucede en la sociedad, ¿no? Hace muchos años las mujeres eran minoría y bueno, viste, como a mí me queda mucho en la cabeza, hace poco mi hermanita de 7 años, nuestra hermanita Flor, dijo que en la cancha que no la pasó bien porque se dicen muchas malas palabras y todos gritan. Que si bien, bueno, el que sabe que va a la cancha sabe que es así, que no quiere decir que esté bien o esté mal, es como que ella se sintió medio excluida de esta situación, ¿no? Creo que como principal medida, hablando de lo social particularmente, hoy hay otra paridad en cuanto a las mujeres dentro de un estadio, particularmente en lo que me respecta a mí, de ir a la cancha de Boca, se ven muchas más mujeres de lo que se veían hace varios años. Creo que también hay un tema que ayuda y fomenta esto, que es el hecho de el fútbol femenino amateur en puro apogeo, ¿no? Porque creo que las chicas hoy, cuando quieren jugar, después también tienen ganas de ir a verlo, les interesa un poco más, les interesa gritar un gol, les interesa mirar lo que es un ambiente, no porque sean extrañas a ese ambiente, sino porque creo que durante mucho tiempo se sintieron excluidas de lo que es ese ambiente. También es medio raro porque hay veces de que se combate, por así decirlo, contra lo que es otras generaciones, ¿no? En cuanto al profesionalismo de ciertas cosas, el fútbol femenino se profesionalizó en el último tiempo, y lo bueno de esto es que lo que quieren desarrollar ahora es que tengan inferiores de fútbol femenino, que haya categorías en donde las chicas de 10 años para arriba tengan un desarrollo como tienen los hombres dentro de un club, que haya otras competiciones más federales, en donde, como una especie de Copa Argentina, en donde juegan de todas las categorías, que eso hoy el torneo obliga a que todos los clubes tengan fútbol femenino, que bueno, creo que está bueno, creo que avanza, creo que sirve mucho. También está bueno que empieza a haber ciertas participaciones de mujeres dentro de los clubes de fútbol. Hoy tenemos una presidenta en un club en Banfield, que es un club de primera división, que bueno, ella ganó la elección, si no mal recuerdo, en fines de 2018 o en el 2019, que bueno, es un paso para adelante. Capaz desde mi lugar lo que a mí me molesta es que cuando hay reuniones de todos los presidentes, va a esa reunión en representación de Banfield quien era el presidente anterior y no va la presidenta actual. Pero bueno, creo que es un poco de tiempo, más allá de que es algo que molesta. También en Racing está la hija del actual presidente, ya metida en la comisión directiva, y que existe la posibilidad de que en las próximas elecciones se presente ella, no se sabe si como presidenta, pero bueno, con un rol un poco más jerárquico del que tiene hoy. En River, la hija del presidente está a cargo de la Fundación River. En Boca no hay muchas mujeres, de hecho con Flor tuvimos una charla cuando fueron las elecciones durante el 2019, que bueno, que también hay un tema de como que hay cierta obligación de meter a las mujeres también, como este tema del cupo, y de que bueno, de que está bien que le den el lugar, pero que está bueno que sea gente que esté metida y que le interese también. Lo que sí se hizo ahora en Boca es que la categoría dama, que es una categoría de socio, como está el socio activo, el cadete, existe una categoría dama. La categoría dama no existiría más y pasaría a socia activa, como debería ser y debió ser siempre. Lo que sí también estaría bueno es que paguen la misma cuota social que un hombre, ¿no? Porque creo que también está ese punto de que
porque un hombre paga más que una mujer, como si la mujer valiera menos. Después hay una movida bastante interesante y muy fuerte en lo que es hoy en el fútbol argentino en cuanto a lo que es la violencia de género. Muchos clubes están intentando meter ciertos, ellos le llaman como manuales o reglamentos ante ciertas circunstancias. El problema de esto en general es que se mezcla con el valor de un jugador como activo, o sea, lo que vale el jugador. Si vos por un jugador pagaste 1, 10 o 1000, que hoy lo tengas que dejar apartado, para los dirigentes actuales del fútbol pesa, pero bueno, empiezan a tener estas circunstancias. En Huracán hubo casos, si no me equivoco, son 2 jugadores que estuvieron presos por causas de abuso y bueno, y el club decidió rescindirles el contrato. Vélez también tiene un reglamento. River aprobó también lo que es que haya cupo femenino. No recuerdo bien si es del 30 o del 50% dentro de la comisión directiva. Lo que a mí me pasa un poco con estos temas es que si bien está buenísimo de que se apruebe, por ejemplo, de que sea 50 y 50 dentro del cupo de una comisión directiva de un club, también estaría bueno que en las agrupaciones, que son lo que terminan formando partidos políticos, por así decirlo, dentro de un club, haya agrupaciones, haya el espacio para las mujeres y que no sean seleccionadas con el dedo porque es la hermana de Tomás o la prima de Tomás o la madre de Tomás. Pero bueno, como todo, creo que estos son pasos para adelante. Creo que tenemos que tener muy referente para adelante dentro del fútbol lo que sucede en Europa. Tenemos la Champions League, está al mismo nivel que la masculina, más allá de que capaz acá nosotros no la vemos mucho. Hoy están disputando las semifinales en estos días y la verdad es que tienen un nivel competitivo bastante bueno. Capaz en Argentina todavía falta lo que hablamos de la competitividad, falta varios años para que se dé un nivel bastante parejo. También tenemos que ciertos clubes de Europa, por ejemplo el Athletic de Bilbao, mueve más gente, lleva más gente a los estadios cuando juegan las mujeres que cuando juegan los hombres. Es decir, que en Europa está naturalizado. También tenemos que ver desde lo que nos toca a nosotros, mirar para abajo, que hay en algunos países que las mujeres recién lograron ir a la cancha en el 2019, como por ejemplo Irán. En toda esa zona de esos países, en donde tienen otra cultura, detestable por cierto, pero tienen otra cultura, nos lleva a decir, bueno, estamos mal pero no tan mal, o estamos bien, o es difícil, ¿no? Porque también siempre queremos más, pero a veces es complicado mirar lo que tenemos. Yo creo que en los últimos 10 años hubo pasos para adelante muy importantes. No me gusta que en ciertos casos hay ciertos presidentes que utilizan a mujeres de sus familias para ampliar su poder en vez de darles cierta libertad, como en su momento pasó que Angelici, expresidente de Boca, utilizaba a su mujer en el aspecto social, cuando capaz podría haber muchas mujeres que estén capacitadas para eso. Pero bueno, creo que es parte de todo esto. Creo que en algún momento va a suceder de que vamos a tener presidentas de clubes de fútbol mujeres, de que en algún momento puede llegar a pasar que en la AFA haya una presidenta, que desde mi lugar espero que se utilice para que pueda gestionar de verdad y que no sea solo un espejo como sucede en Banfield. Pero yo creo que se está avanzando muchísimo. En cuanto a los demás deportes, creo que hay algo bastante más parejo de lo que sucede en el fútbol, porque creo que el problema principal es que todos los demás deportes en general son bastantes amateurs, tienen otros presupuestos. Entonces en el vóley, la Liga Nacional de Mujeres mueve gente, existe hace muchos años. En el básquet capaz sucede menos, pero sí hay un paralelismo bastante más similar y no es algo tan contradictorio como sucede en el fútbol. Que insisto con este tema, me parece que nosotros
lo vemos en el fútbol como algo más marcado porque es un tema como muy social, es algo que está muy abierto, es algo que se visualiza porque también si un jugador de fútbol mata a una mujer o viola a su mujer, salen todos los diarios, y si lo hace un jugador de vóley, capaz no salen todos los diarios, y si y mueven mucha más plata, que también es otra cosa que se hace referenciar mucho más en el colectivo popular de la gente. Y también es una pasión de multitudes, ¿no? Hoy vas a una plaza y están pateando una pelota. Entonces, yo como digo siempre, creo que siempre hay muchísimo por mejorar. Creo que hoy estamos bastante bien. Argentina tuvo la posibilidad de ir a un mundial y le fue bastante bien para lo que se esperaba. Hoy hay mujeres de la selección argentina que se están empezando a ubicar en ciertos clubes de Europa, lo que eso les va a llevar a dar mucho más rodaje del que pueden tener actualmente, y va a llevar a que Argentina se acomode a un calendario mundial en donde la liga, por ejemplo, no se cruce con competiciones internacionales, que en el fútbol está como mucho más mecanizado porque es algo de años. Yo creo que lo que va a terminar sucediendo, que creo que es con el tiempo, porque es cuando nosotros empecemos a crecer, que somos las nuevas generaciones que tenemos un poco más inculcados los cambios, se van a empezar a ver otras cosas, se van a empezar a notar otras situaciones, van a empezar a ver mucho más protagonismo de las mujeres, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, porque también estaría bueno que además de que lo tengan en el femenino, estén en el masculino, como un aspecto de gestión nomás, no porque tenga que ser de uno o de otro. Pero bueno, creo que venimos mejor que antes, creo que hoy está más naturalizado de que Flor pueda ir a la cancha, como capaz hace 15, 20 años no lo estaba o no era tan normal. También hoy se está normalizando que ciertas periodistas puedan estar en canales deportivos para hablar de fútbol y comentar sobre el aspecto técnico del juego, que bueno, en otro momento no hubiera sucedido tampoco. Hoy capaz conducen ciertos noticieros deportivos o comentan partidos de fútbol, o a veces están en lo que se llama el campo de juego. Entonces creo que se está empezando a normalizar un poco más lo que debió ser siempre el rol de la mujer para adelante, y no tenerlo como algo extraordinario de que tenemos una periodista. Desde mi lugar creo que estamos avanzando, que seguramente hay y quedan muchas cosas por hacer, pero que también hay que normalizar que las cosas llevan un tiempo. Así que bueno. Bueno, no porque sea mi hermano, pero la verdad es que fue súper interesante lo que nos contó Toto. Por un lado, el hecho del cupo femenino, si bien es algo que se está imponiendo en varios ámbitos, en el ámbito del deporte se tiende, como decía Toto, a poner mujeres por ser parientes de o conocidas de, por una cuestión de llenamos el cupo para que no nos jodan. Entonces es como, pongo una mujer que voy a manejar yo, que soy hombre poderoso. Entonces, de nuevo, tipo, volvemos a lo mismo. Hay una cuestión de machismo ahí. Estaría bueno que esos cupos sean llenados con mujeres que realmente les importa y les interesa. Y las hay, así que Claramente. Y después, por otro lado, también es interesante remarcar esto, que todo lo que estuvimos diciendo hace referencia por lo menos a lo que vimos nosotras en Argentina, y es verdad que no nos detuvimos con lo que pasa en el resto del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiende más al fútbol femenino que al masculino. En Europa, como contaba Toto, hay un gran nivel de fútbol femenino, que ya que estamos, el Bayern, que acaba de ganar la Champions, cuenta con Kathleen Kruger, no sé si se dice así, desconozco, pero que en principio fue jugadora y después estudió manager y nada, entonces ahora es como una fuente de consulta permanente del entrenador, de los jugadores, de los directivos, y es súper importante, como que fue una pieza clave para el campeonato. claro, una figura fundamental para el equipo. Claro. Y ahora es vista como es un orgullo enorme además. Exactamente.
Bueno, como decía Toto, vuelvo a agradecerle, personalmente me interesó muchísimo lo que dijo y agradezco su participación. Esto del tema de eliminar barreras de género en el deporte, tanto masculino como femenino, es muy importante. Y también incorporar la diversidad de profesionales en el deporte, claramente, independientemente de su orientación sexual y sexo y cualquier otro tipo de estigmatización que se pueda crear, es sumamente importante, porque debería de ser obvio no crear esta distinción, ¿no? El recorrido que nos hizo Toto fue súper interesante porque no solo vimos un crecimiento del cual podemos no estar conscientes, sino que también el aspecto social y cultural de este tema, que es muy importante. Así que agradezco una vez más, lo vuelvo a repetir, esta información que nos ayuda a contextualizar varias nociones y a tener en cuenta que a pesar de estos cambios por la igualdad, debemos decir que aún queda mucho camino por recorrer, así que hay que seguir luchando y seguir visibilizando todas estas cuestiones. Así a modo de cierre, está bueno relacionar esto que estuvimos hablando con la ESI, que es de lo que veníamos hablando en los últimos episodios, y remarcar la importancia del deporte como espacio para la educación sexual integral, porque es un gran ámbito para deconstruir los estereotipos, y como veníamos diciendo, la educación sexual integral no es solo relacionado al sexo, a los métodos anticonceptivos, sino que también viene por este lado, así que estaría bueno que se empiece a utilizar más en los colegios al deporte como una forma de construcción. No, por eso dijimos y seguimos manteniendo el hecho de que esto debería ser una materia, no solo un curso de un par de minutos. Así que bueno, nuevamente, como en todo episodio, les invitamos a deconstruirse sobre el sexismo, les invitamos a que dejemos de decirle a las niñas qué deporte deben hacer según su sexo, a visibilizar para poder crecer, para seguir deconstruyendo, para eliminar estas barreras, a que tengas el sexo que tengas, realices el deporte que te guste, sin importar lo que te puedan llegar a decir. Nuevamente, muchas gracias Carito y muchas gracias Toto por formar parte de este episodio y avanti.